Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor García Belaunde y en esta edición vamos a hablar del ADN. ¿Qué es esta molécula? ¿Cómo surge? ¿Cómo sustenta la vida? Para eso tenemos a Pedro Romero, que es biólogo molecular, que nos va a detallar al respecto. También Alessandro Strobe, como el doctor Trónico, nos hablará de la gripe, cómo surge este virus, por qué hasta ahora no hay vacunas y qué otro mito hay al respecto. Por ejemplo, ¿es cierto que uno se puede resfriar si anda desabrigado? También Luis Arbaiza, en el lado B, nos hablará sobre la universalidad de la razón. En pocas palabras, ¿podemos conversar con extraterrestres? ¿La razón es universal? Y si fuera universal, podríamos entonces conversar con cualquiera allá afuera y no habría ningún problema. Para eso nos hablará Luis Arbaiza. Y sin más, pasemos a el Byte de la semana. Buenas noches, mi nombre es Paola Larrauri y soy de Science Bytes. Este día vamos a tratar el byte sobre la quinina. La quinina es un alcaloide, un compuesto activo que se encuentra en el árbol de la quina. Este árbol se encuentra en nuestro escudo. Sí, el árbol que ustedes ven en el escudo no es un eucalipto, no es un manzano y menos el arbusto de la quinoa o un arbusto de coca. La quina es un árbol bastante popular en el siglo XVII, pero es evidente que perdió mucha popularidad hasta nuestros días. Por eso es que es fácilmente confundido. La quina es un árbol que crecía en todos los Andes peruanos, pero también abarcaba otros países de Latinoamérica, específicamente desde Venezuela hasta Bolivia. De hecho, sus cultivos eran bastante extensos en esa época. Y es un árbol muy grande, puede alcanzar hasta los 15 metros. Pero ¿qué ocurrió para que actualmente esté casi extinto? El árbol de la quina se volvió bastante conocido en esa época gracias a que se encontró que tenía este compuesto, la quinina, y ayudaba al tratamiento de la malaria. Se cuenta, según el tradicionalista Ricardo Palma, que en esos años el indio Pedro de Leiva se encontraba bastante afectado por la fiebre, ya que estaba enfermo de malaria. Él iba caminando por los Andes peruanos hasta que en un momento bastante agotado y afectado por la enfermedad, cayó al lado de un charco que estaba en contacto con este árbol, que él desconocía. Cuando se decidió a tomar unos sorbos de este agua, se dio cuenta que el agua era bastante amarga debido a que estaba en contacto con este árbol. Dado que no tenía otra fuente de agua, él toma unos sorbos de estos tragos amargos y al rato empieza a sentir una serie de sensaciones que lo llevaron a pensar que se estaba intoxicando. Unos momentos después empezó a sentir que la fiebre que lo afectaba estaba disminuyendo. Es así que, maravillado por lo que había encontrado accidentalmente, toma algunas muestras de la corteza de las hojas y se dirige a su comunidad. Y es así donde empieza la popularidad de este árbol, que afectaba a muchas personas en esa época. Incluso se maneja algunos datos, según Nature y National Geographic, de que la malaria pudo haber matado casi a la mitad de los seres humanos que han existido hasta la fecha. Pero actualmente contamos con una gran cantidad de fármacos o de drogas que se usan en combinación para el tratamiento. Y la quina o la quinina ya pasó a ser un tratamiento secundario, que se usa solo en casos muy específicos. La malaria es un parásito que ingresa por la picadura de un mosquito. Primero ingresa al hígado y luego, el siguiente estadio de desarrollo, se prolifera en todos los glóbulos rojos del paciente. Justamente la quinina actúa a este nivel, evitando que el parásito continúe infectando otros glóbulos rojos y es así como va cortando la sintomatología. Este compuesto activo, que es un alcaloide, se tornó bastante popular, no solo en el Perú y en Latinoamérica, sino también dio su gran salto hacia Europa. Se maneja dos teorías de que fueron los jesuitas los que se encargaron de popularizar este compuesto, pero sobre todo este árbol, ya que se hacía un preparado de la corteza
y se distribuye en forma de polvo, que se podría mezclar con vino o con agua y el paciente así iba mejorando. También se cuenta la historia que doña Francisca Enríquez, que era la condesa de Chinchón y era la esposa del virrey del Perú en esa época, también estaba afectada por esta enfermedad, y gracias a los jesuitas que se encargaron de la difusión de este alcaloide, ella fue tratada con la planta y una vez que retornó a Europa se encargó de que todos la conocieran y se tomara como un estándar en el tratamiento de la malaria. Luego ya cuando se fue volviendo aún más popular, los ingleses se encargaron de empezar a cultivar este árbol en la India y los holandeses en Indonesia. Pero, ¿qué pasó aquí en el Perú? Fue tal la popularidad de que se empezó a utilizar este árbol de una manera indiscriminada. Tal es que en la actualidad tenemos muy pocos cultivos de este árbol. Se dice incluso de que hay solo 4 o 5 ejemplares en el Perú. Es así que es considerada una especie casi extinta. Pero en Asia hay muchos cultivos de quina. Si bien este árbol representa la diversidad botánica de nuestro país y es constantemente confundido, como mencioné anteriormente, ha marcado un hito histórico en lo que viene a ser la salud en nuestro país, pero también en el mundo. Actualmente hay otro conjunto de drogas que son más populares, como la cloroquina, el artesunato, la artemisina y la mefloquina, pero cuando estos parásitos generan resistencia a estas drogas, la quinina sigue siendo un buen tratamiento secundario para poder salvar la vida de estos pacientes. Otro dato interesante sobre la quinina es de que el árbol de la quina fue utilizado por los ingleses para elaborar un trago bastante conocido actualmente que es el gin tonic. Y esto se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial cuando los ingleses empezaron a mezclar este árbol con soda, ya que es bastante amargo, empezaron a agregarle la soda para poder endulzar un poco la bebida. Y es así que se origina este licor que es bastante conocido actualmente. Bueno, ahora ustedes ya saben que el árbol que se encuentra en nuestro escudo es el árbol de la quina. Si quieren saber más información o tener otras fuentes en las que quieran profundizar, pueden ingresar al Byte de la Semana en nuestra página de Science Bytes o en nuestra página de Facebook también Science Bytes Perú, que nosotros publicamos 3 bytes a la semana. Los martes, que son artículos científicos o temas de interés. Los jueves hacemos los reposts o publicamos nuevamente pequeños resúmenes sobre los bytes que ya hemos trabajado anteriormente. Y los domingos lanzamos lo que son noticias de ciencia y tecnología que se han desarrollado en la última semana. Gracias por su atención. Bueno, ese fue el Byte de la semana con Paola. Les apuesto que muchos no sabían que el árbol del escudo nacional había sido utilizado para curar la malaria, ¿no? La quinina, ¿no? En fin. Bueno, ahora tenemos la entrevista con Pedro Romero, que es biólogo molecular, que nos va a dar los detalles sobre el ADN. Pedro Romero es doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Goethe en Frankfurt, Alemania, y es magíster en Biología Molecular por la Universidad Mayor de San Marcos. Es biólogo evolutivo y le interesa la biodiversidad y las adaptaciones a nivel molecular y también la divulgación de la evolución. Es interesante que haya este interés por la divulgación, sobre todo la teoría evolutiva, que es poco entendida. La mayoría de gente entiende lo que es un átomo y no cuestiona la existencia de los átomos por más de que son invisibles, pero sí cuestiona la teoría evolutiva. A veces entra en conflicto con la religión, sobre todo las religiones que apoyan la teoría creacionista. La teoría creacionista plantea que el universo tiene alrededor de 10.000 años y que Dios en un momento dado creó a toda la biodiversidad prácticamente en un solo día. Entonces, si se cree literalmente en esta historia, de hecho entra en conflicto con la teoría evolutiva.
Sin embargo, los católicos tienen una exégesis, una interpretación de la Biblia, y para ellos el Génesis es metafórico. Entonces ahí no habría un conflicto necesario entre ciencia y fe. En todo caso, es importante, antes de criticar la teoría evolutiva, conocerla bien. Y vamos a comenzar esta noche por el ADN. Acá la entrevista. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, Víctor, buenas noches. Un gusto estar aquí. Qué bien, qué bien. No sé si podemos comenzar pues por la primera pregunta. ¿Qué es el ADN, no? Primero, ¿qué significan esas letras? Bueno, el ADN, ¿no? Esas 3 letras que todo el mundo conoce, pero como tú dices, no saben qué realmente significa. A de ácido y DN de desoxirribonucleico. ¿Qué es eso? El ADN es un ácido nucleico, es una molécula, ¿sí? Y esta molécula es importante porque se encuentra en todo nuestro organismo, está en todas nuestras células. Y en esta molécula lo que tenemos es la información de la vida. La información de cómo va a ser el color de tu cabello, qué tan alto vas a ser, qué tan gordo vas a ser, qué enfermedades puedes sufrir. En realidad, nosotros tenemos 2 ácidos nucleicos. Nosotros, cuando hablo de nosotros, no solo los humanos, sino todos los organismos, tienen los ácidos nucleicos ADN y ARN. Las diferencias, bien sencillas. El ADN tiene 2 cadenas. El ARN solo tiene una cadena. El ADN tiene un azúcar, una molécula de azúcar que es la desoxirribosa, de ahí su nombre. El ARN tiene la otra molécula que se llama solo ribosa. Simple, los científicos no nos hacemos tantas bolas con los nombres. Y es verdad, si la información, ¿no?, en el ADN está enrollada, súper enrollada. Tan enrollada que la podemos observar de vez en cuando observamos las células. Esa información está en los cromosomas. Imagínate, dicen que si uno desenrollara los cromosomas, llegaríamos de aquí hasta la luna. Bueno, qué interesante, es una molécula bastante larga. Entonces, ¿dónde encontramos ADN, no? La creencia, digamos, común es que está únicamente en el núcleo, ¿no? Pero aparentemente también puede estar en otras partes. Sí, es verdad. Bueno, primero que no todos los organismos tienen núcleo. Bacterias, por ejemplo, ¿sí?, no tienen núcleo y el ADN está ahí flotando en la mitad de las células. El ADN también se encuentra no solo en el núcleo, sino dentro de unas estructuras celulares que se llaman mitocondrias. ¿Has escuchado de ellas? Mitocondrias, claro. Cloroplastos. ¿No son las mitocondrias bacterias capturadas en el pasado evolutivo? Imagínate, esa es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Y es una de las evidencias de la evolución. Ya. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque ¿Cómo fue? ¿De repente una célula capturó una bacteria y se pusieron de acuerdo? Cuando uno mira una bacteria y mira una mitocondria, son muy, muy similares. Las estructuras son similares, el tamaño es más o menos similar, y estas poseen su propia información, ADN. ¿Sí? Entonces, habían como 2 teorías de cómo se originaron las mitocondrias. Una decían, bueno, se originaron porque sí, porque las membranas dentro de la célula se organizaron y un poquito de ADN del núcleo fue a la mitocondria y listo. Y otra teoría decía, no, en realidad una célula eucariota, una célula no bacteriana, se comió una célula bacteriana, la engulló, pero no la destruyó. Simplemente que ocurrió una especie de simbiosis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo demostrar cuál de las dos teorías es correcta, ¿no? Tenemos al ADN. Y el ADN, cuando tú comparas el ADN de unos organismos bastante ancestrales, las mitocondrias de esos organismos, sus secuencias de ADN, porque el ADN está hecho de moléculas. Estas moléculas son adenina, timina, citosina y guanina, ATCG. Ese es el código del ADN. ¿Sí? Las secuencias de estas mitocondrias son muy parecidas a las secuencias de las bacterias. Entonces, absorbieron a las bacterias primitivas y las esclavizaron, o podría decirse que las bacterias están mejor allá adentro porque pueden multiplicarse y de alguna manera pasar su ADN, ¿no? Una relación simbiótica, ¿sí? Y eso no ocurrió solo una vez con las mitocondrias, quizás también con los cloroplastos de las plantas, y no solo una vez, sino varias veces. ¿Cuál es la función en general del ADN? Sí. ¿Qué hace el ADN? La vida es información. Y la información de lo que somos está codificada en el ADN. ¿Codificada por qué? Porque es un lenguaje. Así como hablamos nosotros español o inglés o lo que sea. Las células hablan con el lenguaje del ADN. Estas 4 bases que te dije, A, T, C, G,
Uno, cuando observa el genoma, el conjunto de todos los genes de un organismo, va a ver eso. A, T, C, G, A, T, C, G. Repetido por todos lados. Mi trabajo de doctorado fue eso, fue mirar genomas y genomas y genomas. Imagínate a mí con la computadora ahí mirando ATCG, ATCG, dándole sentido, porque en ese lenguaje está codificado los genes. Está codificado, yo estudio caracoles, ¿no? Por ejemplo, si este caracol puede sobrevivir en la tierra o en el agua o en un río, etc. Y para nosotros, el color de nuestros ojos, no sé, qué tan altos seremos, el color de nuestro cabello, etc. Pero bueno, el ADN no determina tampoco todo, ¿no? Exacto. Me acuerdo de esta metáfora de la llave y la cerradura, ¿no? Que el ADN se expresa únicamente, se encuentra, digamos, a los activadores en el ambiente, ¿no? Sí. La información que nosotros tenemos internamente, ¿no? Todo este genoma se conoce como genotipo. Pero lo que somos, lo que vemos, se llama fenotipo. ¿Qué es lo que se observa? ¿Sí? Y este fenotipo ocurre por la interacción del genotipo, de los genes, del ADN, con los factores ambientales. ¿Sí? Si tú estás destinado a ser muy alto, pero no comes mucho... ¿Y cómo se originó esta molécula? Claro, pero una cosa es cómo se originó la célula, ¿no? ¿O el ADN es anterior a la célula? Eso es una pregunta. Y la estaba revisando ahora, ¿no? Entonces hay también la teoría de que primero se forman las moléculas replicantes, los ácidos nucleicos, el ARN o el ADN. Otros dicen, no, primero se forman las membranas, las células en sí. Claro. ¿No? Hay, digamos que bastante evidencia de que al principio el mundo era un mundo no de ADN, sino de ARN. También una estructura de un ácido nucleico que se replica. Pero como te conté hace un rato, el ARN solo tiene una cadena. Imagínate el ARN solito, sin membranas. Una molécula que puede ser destruida muy fácilmente. El ADN, como tienes dos cadenitas, dos estructuras, resiste un poco más al calor y a la acción de otras proteínas. ¿Sí? ¿Y por qué funcionan? Porque estas son moléculas que se pueden replicar, copiar a través de generaciones, una tras otra tras otra. Entonces, la ventaja del ADN a comparación del ARN es que es más estable. Es más estable, nada más. Nada más. Es más estable. No tiene más información. Exacto. ¿También? Lo que ocurre es que, yo te digo, ¿no? En el ADN tenemos un lenguaje, el lenguaje de ATCG. Pero este lenguaje tiene que ser traducido a otro lenguaje, el lenguaje de las proteínas. Nosotros estamos hechos de proteínas también, y las proteínas están hechas de aminoácidos, unas moléculas que son codificadas por el ADN. Entonces, en el ADN está la instrucción de qué aminoácido debe ir en qué posición de la proteína. ¿Sí? Entonces, mucha de esta información puede estar codificada muy bien en el ADN, que es estable y que se replica muy bien, ¿sí? Y que contiene este código genético que al final va a producir esta maquinaria celular. ¿Y cómo sabemos si el ADN tiene información? Esa es otra... Digamos, todo es información, de alguna manera, sí. Toda la materia es información. Sí, pero ¿cómo podemos, decodificar esa información? Y saber qué significa, ¿no? Sí, eso es como un experimento bastante antiguo, y te lo hago así en corto. Imagínate que tenemos ratoncitos de laboratorio, y tenemos dos bacterias. Una bacteria mala, que mata a los ratoncitos, y una bacteria buena, que tú le pones a los ratoncitos y no mueren. ¿Sí? Entonces se hizo el experimento, teníamos la bacteria mala y la buena, pero cuando tú juntabas la bacteria mala y la bacteria buena en un tubito, ¿sí? Y la pasabas a los ratoncitos morían. Entonces uno decía, bueno, es la bacteria mala. Pero ¿qué parte de la bacteria mala? Su membrana, que son lípidos, sus proteínas o su ADN. El ADN se conocía desde hace mucho tiempo, pero no se sabía que era la molécula que llevaba la información. Cuando estos investigadores pusieron solo el ADN de la bacteria mala en el tubito de la bacteria buena y luego la pusieron en los ratones murieron. Eso quiere decir que es el ADN el que conlleva la información, digamos, los genes, ¿no? La información que va a ser luego traducida y expresada. ¿Se puede deducir la teoría evolutiva a partir del ADN? Yo creo que tú ya has hablado mucho sobre evolución aquí, y supongo que tienes muchos ejemplos de fósiles y de carbono 14. El ADN es otra de las evidencias. Claro, pero ¿por sí solo es suficiente? Por sí solo es suficiente.
Yo creo que es en conjunto, ¿no? Pero es una muy buena evidencia. No sé si has escuchado esta broma que yo veía bastante. Nosotros somos 95% monos y 50% plátanos. Si tú revisas el genoma de una banana y el genoma de un humano, vas a ver muchas similitudes. Probablemente porque provienen de un ancestro común. ¿Sí? A partir de un ancestro común que fue divergiendo, aparecieron nuevas mutaciones y conllevó también a los procesos de diversificación, especiación. Yo puedo comparar secuencias de humanos con hongos, con moscas, con peces, y va a haber similitudes. Y aparte del núcleo y las mitocondrias que también tienen ADN, ¿hay ADN también flotando por ahí afuera? Yo creo que es posible. Nosotros en el laboratorio hacemos eso, extraemos ADN. El ADN está dentro de las células, pero a partir de algunos métodos de laboratorio nosotros podemos extraerlo y tenerlo en un tubito. Y ahí está. Y ese tubito lo mandamos a una compañía en Estados Unidos para que nos den los datos. Porque nosotros ahí no vemos las letras, ¿no? Las moléculas. Las mandamos, se secuencian y luego tenemos archivos de texto. ATCG. El ADN puede estar presente en cualquier superficie, ¿no? Por eso los forenses, creo, utilizan mucho estos test para ver si hay ADN en ciertos lugares. Y es muy resistente. ¿Y cómo cambia el ADN en la evolución? ¿Por mutaciones del sol, tal vez, que cambian alguna letra? Supongo que algunas de estas mutaciones no serán funcionales. ¿Qué sucede para que queden las mutaciones que merecen, ¿no? Y que producen algo importante? Sí. Cuando el ADN se empieza a replicar, empiezan a aparecer errores. ¿Sí? Ya no es adenina, se volvió timina. Ya no es citosina, se volvió guanina. Muchos de esos errores quedan en nuestro organismo y no pasa nada, porque son errores que están dentro de regiones que no van a codificar para proteínas. Pero existen ciertas mutaciones que sí cambian a las proteínas y sí vamos a tener problemas. Uno de los problemas más comunes es, por ejemplo, la anemia falciforme, se llama, que es tu glóbulo rojo, en vez de estar así bonito, está medio deformado. Y eso es porque hubo una mutación que afectó las proteínas de la hemoglobina. Imagínate. ¿Cómo se mantienen estas mutaciones? A través de un proceso muy famoso que describió Darwin hace más de 150 años, que es la selección natural. Las mutaciones que sirven para que el ADN se siga replicando y transmitiéndose van a quedar. Las mutaciones que no, que se llaman deleterias, van a ser eliminadas por selección natural. Y cuéntanos, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás investigando en este momento? ¿Cuál es tu área de interés en la actualidad? Bueno, mi área grande de interés es la evolución. Yo hice el doctorado en evolución molecular, porque siempre estuve interesado en el estudio del ADN, sus cambios y todo. Y mi doctorado lo hice estudiando caracoles, imagínate. Yo estudié los genomas de varios tipos de caracoles, unos que vivían en la tierra, otros que vivían en el mar, otros en el río, para saber si habían ciertas proteínas que hacían que los caracoles se adapten a esos lugares. Una cosa interesante que yo encontré fue en las mitocondrias, en el ADN de esas mitocondrias. Las mutaciones que permitían a los caracoles vivir en la Tierra no solo se encuentran en esos caracoles de tierra. Yo empecé a revisar literatura y la misma mutación en la misma región que codifica a cierta proteína ocurre en los cetáceos, que cambiaron de un hábitat terrestre a un hábitat acuático. Ocurre en los murciélagos, roedores que cambiaron de hábitat. Ocurre en los topos. Imagínate. Ese proceso se llama evolución paralela o evolución convergente. Interesante. ¿Sí? Sí, y ahora voy a empezar a enseñar en la Universidad Cayetano el curso de evolución para el pregrado. Yo creo que enseñar evolución es el curso debe ser para estudios generales, todo el mundo debe aprender evolución. Yo creo que las personas deben saber que hemos evolucionado, ¿no? Y que somos primos hermanos de todo lo que existe. Eso creo que es una gran revelación, ¿no? Así como saber que giramos alrededor del Sol, ¿no? Exacto. Son cosas que deberían ser de estudios generales, me parece. O sea, ¿por qué crees que es importante saber teoría evolutiva? Muchos dirán, ya, ¿para qué, no? ¿De qué sirve? Para saber nuestro lugar en la Tierra. La gente cree que la evolución es como una escalera. ¿Sí? De una bacteria se volvió gusano, se volvió pez, se volvió humano, mono humano.
Entonces somos la cúspide de la creación. Claro, y y eso esas imágenes lineales, ¿no? De el chimpancé, que se de va ahí volviendo. el homínido y de ahí el Claro. Homo sapiens, ¿no? Pero la cosa no es lineal, es como un árbol, ¿no? Exacto, En realidad. y los humanos creen que son el non plus ultra, el top, 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 top de todo. Cuando tú te das cuenta y comparas a un humano con el resto de la vida, solo somos una rama que sale por ahí. Solo somos eso. Uno cree que somos ya lo máximo, somos todo, y luego no se da cuenta de su lugar en el mundo, su lugar en el planeta también. Pero sin embargo, hay este movimiento pues creacionista avalado por algunas religiones donde no hay manera pues de conciliar la fe con la ciencia, ¿no? Porque son literalistas de la Biblia, creen que el universo tiene 10.000 años y que Dios creó a las especies en un solo día, ¿no? Entonces no hay manera, ¿no? Claro, los católicos tienen una exégesis de la Biblia, o sea, interpretan la Biblia y toman el Génesis como una metáfora. Pero si lo tomas literalmente, es difícil Que todo ocurra en 6 días. Claro, o sea, ser imparcial, ¿no? Sí. Yo creo que no debemos buscar una conciliación de la fe con la ciencia. En eso estoy claro. La ciencia se basa en los hechos, la fe en dogmas. Punto. Entonces uno tiene que aceptar los hechos. Sí. Y rebatirlos, refutarlos. Porque ahora he escuchado mucho de estos pseudocientíficos, ¿no? Ustedes son cientifistas. La religión es ahora, la ciencia es la nueva religión, no sé qué. No se dan cuenta que la ciencia se basa en hechos y en teorías que si mañana se prueban contrarias, las desechamos y tenemos una nueva. Muy interesante. Sí. Bueno, estuvimos con Pedro Romero, que es doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Goethe en Frankfurt. Nos estuvo hablando sobre lo que es el ADN, la estructura del ADN, para qué sirve, y al final hablamos también sobre la importancia de enseñar evolución en este país, ¿no? Para que la gente tenga un poco de humildad y sepa que todos somos primos hermanos, no solamente con todas las razas, sino con otras especies y con las plantas también, ¿no? Somos primos hermanos de esta manzana, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, entonces, sin más, pasamos a la siguiente sección, pero antes un breve corte. ¿Qué tal? Estamos ya de vuelta en el Doctor Trónico con Alessandro Strobe y vamos a hablar sobre la gripe. Entonces, no sé si podemos comenzar por la pregunta, ¿nos puedes explicar qué es la gripe? Sí, mira, aunque el error, digamos, nos sirve bastante para explicar las diferencias, ¿no? El resfrío común es una enfermedad o un grupo de enfermedades que también son ocasionadas por virus. Pero son más de 200 y no generan tanta gravedad como la gripe, ¿no? En cambio, la gripe sí es una enfermedad que tiene un índice de mortandad en el mundo. De hecho, son entre 250 y 500.000 personas que fallecen todos los años de gripe en las distintas variedades. Y bueno, y es ocasionado por un virus que se llama influenza A, B y C. Son 3 variedades. Y de hecho, influenza nace del siglo XVI, en el cual hubo una epidemia, una pandemia que algunas personas critican y dicen que no fue gripe exactamente, pero que nace en el Asia, se fue evolucionando por Europa, África, llegó a América, y los italianos le llamaban por influencia cósmica, ¿no? En italiano influenza. Entonces, es así como nace el nombre, porque estaba relacionado a algunos augurios y fenómenos astrales que ellos apreciaron en ese momento, que evidentemente ahora los descartamos con una relación lógica, ¿no? Pero en su momento nace así, y es por eso que hoy llamamos a esa enfermedad influenza, ¿no? Y para entender primero lo que es la gripe, tenemos que saber qué son los virus. Y los virus, si bien la comunidad científica no los considera vida digamos, en el espectro más amplio, hay personas dentro de la comunidad que sí los consideran, inclusive con los nuevos conceptos de la NASA, y bueno, pero lo que sí podemos decir es que es un microorganismo infeccioso acelular. O sea, sabemos que digamos, la unidad más pequeña de la vida, aceptado por la mayoría de biólogos y especialistas, es la célula. El virus no es una célula propiamente, tiene un código genético que puede ser o ARN o ADN, usando la manzana,
y que está envuelto por una capa proteica y con unas púas que son enzimas que comienzan ahora vamos a explicar cómo funcionan, ¿no? Pero esta envoltura se llama cápside y que está hecha en base a proteínas. Entonces, el virus se engancha en la célula. Se engancha. Ahora, y le infecta. De hecho, la gripe es un virus complejo, tiene ARN adentro, y ahora vamos a entender todo el proceso, pero una de las cosas que sí, las púas lo que hacen es se enganchan a las células, la engañan y entran, ¿no? Y bueno, dentro de las 3 variedades, en la que más vamos a ahondar es en la influenza A, debido a que la B y la C son las menos peligrosas, las que menos mutan, y de hecho todos en la infancia o en la juventud nos volvemos casi inmunes a la influenza B. Decimos casi porque igual es un virus que muta, entonces siempre podemos recaer, pero es el que, digamos, no muta lo suficientemente rápido como para generar problemas como en la influenza A, ¿no? La influenza B, digamos, somos susceptibles los humanos y las focas, es algo bastante curioso, y la influenza A sí aumenta un espectro bastante amplio con las aves y los mamíferos, ¿no? Caballos y porcinos sobre todo, ¿no? Y para entender cómo funciona, ya para poder describir todos los síntomas y todo el proceso de la gripe, sí quisiera hablar de una relación que son los antígenos y los anticuerpos, ¿no? Que son básicamente, es una reacción causa-efecto. Los anticuerpos detectan determinadas proteínas de los virus en general, y estos son los antígenos. Entonces, hay un match perfecto, ¿no? Una conexión entre ellos, y es por eso que los antígenos son, digamos, lo que alerta al cuerpo de que tenemos esta enfermedad o estos virus dentro, ¿no? Y los 2 antígenos de la gripe, primero es la hemaglutinina, que reconoce las células y le permite decidir, digamos, por así decirlo, atacar determinadas células pulmonares, hepáticas, y la neuraminidasa, que permite que el virus se difunda. O sea, es la que trabaja internamente en el virus para poder multiplicarse y clonarse, ¿no? Ahora, vamos a hablar del proceso y con eso vamos a entender cada uno de los síntomas que nos genera la gripe, porque es de lo que no hemos hablado. Primero, que los virus entran por las fosas nasales, ¿no? Y es el primer filtro. Las fosas nasales están preparadas para filtrar las bacterias. Entonces hay una mucosidad, ¿no? Entonces el moco tiene ciertas enzimas que lo que hacen es captura, digamos, y neutralizan las bacterias. Pero como los virus son algo distinto a las bacterias, digamos, no pasa ese filtro e ingresa y comienza a recorrer todo este laberinto de las fosas nasales hasta llegar a la garganta. En la garganta es donde el virus reconoce estas células y engaña a la célula, porque se hace pasar por ciertas proteínas, estas púas, entra a la célula y comienza a iniciar, hace que la célula trabaje para ella y comienza la duplicación, la clonación de virus. Y para que se hagan una idea, de cada célula que, digamos, que termina explotando y difuminando estos virus, salen aproximadamente 10.000 virus nuevos, ¿no? Y en 1 hora de este trabajo, ya aproximadamente 5.000 células ya están infectadas, y es por eso que comienza a inflamarse y comienza a picar un poco la garganta, sobre todo porque el sistema inmune comienza la primera fase del ataque, que es un ataque bastante torpe, y comienza a destruir algunas de las células infectadas, y aparecen en este momento unas células que posiblemente lo han escuchado, que son los macrófagos, y comienzan a comer las células destruidas, los remanentes de virus, y comienzan a inflamar aún más la garganta. Entonces, en este momento, los macrófagos, digamos, emiten como señales de humo, de ayuda, que comienzan a estar en el torrente sanguíneo, que se llaman las interleuquinas. Y estas generan 2 efectos. Por un lado, llaman al sistema inmune para que comience a acudir a esta infección. Y lo otro que hace es, primero, genera malestar y debilidad, que es la orden que nos da nuestro sistema inmune para que descansemos, para que nos echemos, para que no estemos en una actividad, y de esa forma el cuerpo esté en mejor capacidad de enfrentar la enfermedad. Y la segunda es, genera un efecto de frío. Comenzamos a tiritar, nos abrigamos, y esto es debido a ¿qué? A que lo que el cuerpo o el sistema inmune desea es que nos abriguemos, porque además está trabajando para elevar la temperatura. Una pregunta sobre...
estos mitos, me claro. parece importante porque ya estamos por cerrar. Dicen que hay que abrigarse porque si no te abrigas te resfrías. Ya, eso hay varios estudios clínicos, estudios clínicos también desmintiendo esto. De hecho, hay uno que realizó la Universidad de Virginia, en donde expuso a personas en un ambiente frío, pero aislado, al frío intenso, y no sucedió ni resfrío ni gripe. Entonces se aisló completamente eso. Lo que sí, y se llegó a publicar en la Nature Chemical Biology, sí se estudió que en el frío lo que sucede es que la gripe se acelera. Entonces, ¿qué sucede? Que en un ambiente frío se generan las condiciones ideales para que el virus, la parte externa, se ponga más consistente, más rígida. Y de esa forma pueda entrar, digamos, en el cuerpo de las personas, infectar personas. Mientras que cuando ingresa el virus, al entrar en una situación cálida, y cómo funciona la evolución es increíble, lo que hace esta capa es volverse más líquida. Menos rígida, se vuelve un fluido, y de esa forma es mucho más fácil, ya no el contagio, sino la difuminación, digamos, la dispersión del virus y que trabaje a nivel celular, ¿no? Qué interesante, acá estamos con el doctor Trónico. Una última pregunta, ¿y por qué no funcionan las vacunas? De hecho, tenemos vacunas para todo, pero sí, no han salido vacunas para... Porque hay una variedad, y como explicaba, ¿no? de distintos antígenos, el N y el H, sobre todo, bueno, principalmente en la influenza A. ¿Y qué sucede? Que 2 veces al año la OMS lo que establece, 2 veces porque hay hemisferio norte y hemisferio sur con inviernos separados, que lo que hace es, mediante estudios con los países y las zonas donde están trabajando, descubren formulan una vacuna para el tipo de gripe que se esté, esparciendo en ese momento, ¿no? Entonces, año a año las vacunas cambian, y al mismo tiempo eso es necesario porque como el virus muta, nunca podemos llegar a ser inmunes al virus como sí con otras enfermedades, ¿no? Eso es interesante. Estuvimos con el doctor Trónico, aprendimos bastante sobre lo que es la gripe y no es lo mismo que el resfriado. Y también, ¿por qué no funcionan las vacunas? ¿Por qué funcionan muy poco, funcionan localmente? ¿Por qué no hay una vacuna para la gripe? Bueno, estamos ahora ya en el lado B con Luis Arbaiza. Vamos a hablar sobre si existieran los extraterrestres, ¿pensarían igual que nosotros? ¿Podríamos comunicarnos con ellos? Vamos a ver básicamente si la razón es universal. Si podría ser universal, si podemos hipotetizar que la razón es universal. O si más bien es algo únicamente de nuestra especie. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, estamos haciendo un cambio un poco drástico, pero para ponerle un poco de variedad también al programa. Bien, como tú dices, exactamente el tema es si la lógica o la forma, el razonamiento o el pensamiento es universal o es particularmente humano. Vamos a empezar, digamos, para analizar a qué nos referimos con lógica en este momento. Básicamente, cuando una persona habla sobre... por ejemplo, alguien tiene una conversación coloquial, dice, bueno, está siendo una persona muy lógica, significa entonces que tú estás razonando de forma correcta, no estás contradiciendo, te estás haciendo inferencias pertinentes o estás haciendo conclusiones que se siguen de una serie de premisas. Entonces, cuando alguien dice, no, tú estás hablando ilógicamente, se está hablando de que se está razonando mal, que se está concluyendo injustificadamente o que se está entrando en contradicciones. En pocas palabras, se desvirtúa un razonamiento cuando se dice que es ilógico. Entonces, acá no vamos a hablar tanto de la lógica formal como una disciplina que se estudia en las universidades, sino como ese esqueleto que está debajo de todo razonamiento, en el sentido de que pensar razonablemente o ser razonable significa pensar lógicamente. Entonces, ¿qué es pensar? Pensar es pensar lógicamente. Significa hacer cavilaciones que cumplen por lo menos las leyes lógicas, que no entran en contradicción y que se siguen de unas premisas, unas cosas. Voy a dar algunos ejemplos para que no esté tan abstracto. Primero, hay que preguntarnos para qué sirve. Todas las cosas, como ha dicho acá el doctor antes de nosotros, según la evolución,
todas las cosas que hay en los seres vivos sirven para algo. Entonces la lógica, que también existen en los seres vivos, sirve para algo. O sea, la lógica de la teoría de evolución es esa. Y es esto. La lógica sirve para poder entender el mundo y nos sirve también para poder predecir la causalidad. Voy a entrar, no se digiere tan rápido esto, pero lo voy a explicar con un ejemplo. Los seres vivos, digamos, o mejor dicho, los animales inteligentes, incluso muy distintos, como por ejemplo el pulpo, los delfines, el cerdo, muchos pájaros también que son inteligentes, utilizan sus razonamientos, sus pensamientos, sus cavilaciones para poder determinar causalidad. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Euclid para poder descubrir una causalidad natural y la ha utilizado provechosamente. Entonces, en general, el razonamiento, la inteligencia, las conductas inteligentes y los sistemas nerviosos sofisticados son utilizados para poder aprender cosas sobre la causalidad en el mundo. Y la lógica es parte de todo este paquete que nos permite examinar esos medios ambientes cambiantes y complejos donde los animales superiores tienen que moverse. Otro ejemplo más es los animales cazadores, por ejemplo los felinos, los perros o esas especies que se asocian para cazar, siempre tienen que estar calculando, cavilando, pensando qué es lo que conviene hacer o qué pasa si yo hago tal cosa, cómo va a reaccionar la presa. Entonces tú ves que están en una actividad cavilativa. Los seres humanos hemos llevado este análisis de la causalidad y este razonamiento y esta lógica sumamente lejos. De hecho, podríamos decir que toda la ciencia es la búsqueda de las causas. O sea, la ciencia es, desde la biología, la química, la física, de las ramas más raras y distantes, todas es búsqueda de las causas naturales. Eso sería lo que engloba a todas las ciencias. Entonces, pero por más sofisticada que sea la ciencia y el método científico, en el fondo estamos haciendo lo mismo que el cuervo y lo mismo que los felinos, y lo mismo que el pulpo y lo mismo que todos los animales inteligentes. Entonces, entonces, volviendo a la pregunta si la razón, el pensamiento o la lógica es universal, podemos decir que por lo menos en el planeta Tierra, para todas las etnias humanas y culturas humanas, el razonamiento más o menos es igual, y también para otras especies inteligentes. Entonces, vamos a preguntarnos entonces, ¿y de dónde viene la lógica? Y eso nos va a ayudar a responder la pregunta, si hubieran extraterrestres, si fueran inteligentes, ¿serían inteligentes al modo humano? ¿O tal vez tendrían otra forma de pensar? Vamos a responder esto analizando un poco más. ¿De dónde viene la lógica? Hay una posición que yo comparto, porque hay otras posiciones, no voy a decir que es la única, que la lógica tiene su origen en las propiedades mismas de la naturaleza. Es decir, que las leyes lógicas no son inventos abstractos, sino que son, igual que en la observación, corroboraciones de propiedades naturales. Voy a dar dos ejemplos, el modus ponens y el modus tollens, que son el ABC de las leyes lógicas. Modus ponens dice lo siguiente: P, entonces Q. Entonces, cuando yo tengo P, puedo decir, ya, entonces también Q. Esta cosa tan abstracta se puede resumir en, por ejemplo, cada vez que llueve, se moja. Entonces, si yo sé que ha llovido, entonces, sin necesidad que me digan nada más, yo puedo decir, entonces, seguro que está mojada la ciudad. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las propiedades lógicas, que son tan abstractas, en realidad han provenido de que la especie o los sistemas nerviosos han aprendido de la naturaleza. Entonces, ya un poco para cerrar, si hubieran extraterrestres, y considerando un principio de física que implica que todas las leyes naturales que hemos descubierto para la Tierra funcionan en todo el universo, efectivamente cuando nosotros miramos galaxias muy lejanas, sabemos ahí que la gravedad, la fuerza fuerte, la fuerza débil, la termodinámica y toda la física y la química que se aplica acá, también se aplica allá. Entonces, habiendo las mismas propiedades, tendría que haber la misma lógica. En todos esos sentidos podríamos decir que los seres inteligentes que evolucionen en otras partes de este universo tendrían que tener la misma lógica. Pero antes de alegrarnos y decir que bacán, entonces hay una comunicación transuniversal, debemos recordar que hay parte de este universo, el universo microscópico, el universo cuántico, que no es lógico, que no es comprensible a la mente humana, que incluso es difícil de digerir. De los ejemplos como el gato de Schrödinger, el entrelazamiento cuántico, la acción a distancia, el principio de incertidumbre, chocan contra el sentido común
Y el ejemplo nomás, por ejemplo, el ejemplo del gato de Schrödinger, podemos decir que dice, por ejemplo, que un estado está en muerto o vivo. Entonces estamos hablando de P y no P. En lógica sería contradicción y significaría entonces que todo eso es falso. Pero no es falso. Entonces, para cerrar, diríamos que nuestros cerebros no se adaptaron, por ejemplo, al mundo cuántico, por eso la lógica de ese mundo para nosotros es incomprensible. Entonces, existe lo incomprensible ya en este universo. Entonces, la lógica no es universal. Y para cerrar, si hubieran otros universos con otras propiedades, o sea, si hubiera un multiverso con propiedades de la materia completamente radicales, entonces también habrían otras lógicas con otras propiedades radicalmente distintas a la nuestra. Ujú. Y bueno, y es inevitable preguntarte, Luis, tú que eres biólogo, así como la lógica es potencialmente, o podría ser potencialmente universal, también es la inteligencia, o es o sea, ¿qué diferencia entre la inteligencia y la lógica? Porque la inteligencia es la Sí. capacidad de resolver problemas, ¿no? Claro, pero la definición clásica de inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Pero ¿cómo se resuelven los problemas? Mi posición es que es identificando la causalidad. Cuando un animal, como el cuervo, como los felinos, o como el pulpo, cualquier animal inteligente resuelve sus problemas, es porque ha identificado que esta cosa produce tal cosa. Entonces, sobre todo lo causal, manipula, actúa. Y eso les sirve y les es provechoso. Esa es la inteligencia, según mi posición, y tendría que ser la misma para seres de otras partes del universo, a excepción de que las leyes de la naturaleza no sean iguales. Por ejemplo, en el mundo cuántico, la causalidad no es exactamente la misma causalidad que tenemos en este mundo macroscópico. Ergo, quizás la inteligencia no sirva para ese mundo. O sea, si no hubiera un mundo de causalidad, por ejemplo, si hubiera otro universo en que el efecto está antes que la causa, como parece extravagante, pero puede ocurrir, entonces la inteligencia no serviría, o la inteligencia sería otra cosa. Ujú. Muy interesante. Bueno, estuvimos con Luis Arbaiza. Nada, antes de cerrar quería comentarles un poco que no pudimos tener a Luis Piscoya en esta edición, no se le pudo ubicar. También quería comentarles que hay una diferencia importante entre hacer ciencia y divulgar ciencia, ¿no? En este programa no buscamos hacer ciencia, la ciencia se hace en los laboratorios. Acá buscamos divulgar ciencia. Una vez que se descubren ciertos consensos, los científicos se ponen de acuerdo sobre ciertas teorías, aquí estamos para divulgarlas de la mejor manera posible. Y los divulgadores que tenemos acá van a hablar de varias áreas de la ciencia, por lo que se requiere del apoyo de los científicos que sí estén investigando, ¿no? Porque la divulgación científica y el quehacer científico son dos actividades distintas, ¿no? Aquí estamos haciendo periodismo científico. Bueno, esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Espero que les haya gustado el programa y que nos escriban con sugerencias para temas posteriores. Chao.